Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, 21 lecciones para el siglo XXI, de Yuval Noah Harari. Recuerden que ya tenemos en el canal los dos libros anteriores de este mismo autor, Homo Deus, Breve Historia del Mañana, y Homo Sapiens, Breve Historia de la Humanidad. Estamos en el capítulo número 1, que se llama Decepción, leyendo el tema El Fénix Liberal, y vamos a continuar. Puede decirse que esto es lo que ocurre en todo el planeta, cuando el vacío creado por la descomposición del liberalismo está llenándose provisionalmente de fantasías nostálgicas acerca de un pasado glorioso local. Donald Trump unió sus llamadas al aislacionismo estadounidense a la promesa de hacer que América sea grande de nuevo, como si los Estados Unidos de las décadas de 1980 o 1950 fueran una sociedad perfecta, que los estadounidenses tuvieran que recrear de alguna manera en el siglo XXI. Los brexiteros sueñan con convertir Gran Bretaña en una potencia independiente, como si aún vivieran en los tiempos de la reina Victoria y como si el aislamiento glorioso fuera una política viable en la era de Internet y del calentamiento global. Las élites chinas han redescubierto sus herencias imperiales y confucianas nativas como suplemento o incluso sustituto de la dudosa ideología marxista que importaron de Occidente. En Rusia, la visión oficial de Putin no es crear una oligarquía corrupta, sino resucitar el antiguo imperio zarista. Un siglo después de la revolución bolchevique, promete un retorno a las antiguas glorias zaristas con un gobierno autocrático mantenido a flote por el nacionalismo ruso y la piedad ortodoxa que extiende su poderío desde el Báltico al Cáucaso. Sueños nostálgicos parecidos que mezclan vínculos nacionalistas con tradiciones religiosas apuntalan los regímenes en la India, Polonia, Turquía y numerosos países más. En ningún lugar son estas fantasías más extremas que en Oriente Próximo, donde los islamitas quieren copiar el sistema establecido por el profeta Mahoma en la ciudad de Medina hace 1400 años, mientras que los judíos fundamentalistas en Israel superan incluso a los islamitas y sueñan con retroceder 2500 años a los tiempos bíblicos. Los miembros de la coalición de gobierno que gobiernan en Israel hablan sin tapujos de su esperanza de expandir las fronteras del Israel moderno hasta que coincidan a la perfección con las del Israel bíblico, de reinstaurar la ley bíblica e incluso de reconstruir el antiguo templo de Yahvé en Jerusalén, en lugar de la mezquita del Al-Aqsa. Las élites liberales contemplan horrorizadas estas situaciones y esperan que la humanidad retorne a la senda liberal a tiempo de evitar el desastre. En su discurso de despedida ante las Naciones Unidas en septiembre de 2016, el presidente Obama desaconsejó a la audiencia que se volviera a un mundo fuertemente dividido y en último término en conflicto a lo largo de antiguas líneas de nación y tribu, de raza y religión. En cambio, dijo, los principios de mercados abiertos y gobierno responsable, de democracia y derechos humanos y ley internacional siguen siendo los cimientos más firmes para el progreso humano en este siglo. Obama ha señalado con acierto que a pesar de los numerosos defectos del parque liberal, este tiene un historial mucho mejor que cualquiera de sus alternativas. La mayoría de los humanos nunca han disfrutado de mayor paz o prosperidad que durante la tutela del orden liberal de principios del siglo XXI. Por primera vez en la historia, las enfermedades infecciosas matan a menos personas que la vejez. El hambre mata a menos personas que la obesidad y la violencia mata a menos personas que los accidentes. Pero el liberalismo no tiene respuestas obvias a los mayores problemas a los que nos enfrentamos, el colapso ecológico y la disrupción tecnológica. Tradicionalmente, el liberalismo se basaba en el crecimiento económico para resolver como por arte de magia los conflictos sociales y políticos difíciles. El liberalismo reconciliaba al proletario con la burguesía, a los fieles con los ateos, a los nativos con los inmigrantes y a los europeos con los asiáticos, al prometer a todos una porción mayor del pastel. Con un pastel que crecía sin parar, esto era posible. Sin embargo, el crecimiento económico no salvará al ecosistema global. Justo lo contrario, porque es la causa de la crisis ecológica y el crecimiento económico no resolverá la disrupción tecnológica. Este se afirma en la invención de tecnologías cada vez más disruptivas.
El relato liberal y la lógica del capitalismo de mercado libre estimulan a la gente para que albergue grandes expectativas. Durante las últimas décadas del siglo XX, cada generación, ya fuera en Houston, Shanghái, Estambul o Sao Paulo, disfrutó de una educación mejor, una atención sanitaria superior y unos ingresos más cuantiosos que la precedió. Sin embargo, en las décadas que vienen, debido a una combinación de disrupción tecnológica y colapso ecológico, la generación más joven podrá sentirse afortunada si al menos consigue subsistir. En consecuencia, nos queda la tarea de crear un relato actualizado para el mundo. De la misma manera que los grandes cambios generados por la revolución industrial dieron origen a las nuevas ideologías del siglo XX, es probable que las revoluciones venideras en biotecnología y tecnología de la información requieran perspectivas nuevas. Por tanto, las próximas décadas podrían estar caracterizadas por grandes búsquedas espirituales y por la formulación de nuevos modelos sociales y políticos. ¿Podría reinventarse de nuevo el liberalismo como hizo a raíz de la crisis de las décadas de 1930 y 1960 y renacer más atractivo que antes? ¿Podrían la religión y el nacionalismo tradicionales proporcionar las respuestas que se les escapan a los liberales y usar la sabiduría antigua para crear una visión del mundo actualizada? O quizá haya llegado el momento de cortar para siempre con el pasado y elaborar un relato completamente nuevo que vaya más allá no solo de los antiguos dioses y las antiguas naciones, sino incluso de la esencia de los valores modernos de la libertad y la igualdad. En la actualidad, la humanidad está lejos de alcanzar un consenso sobre estas cuestiones. Nos hallamos todavía en el momento nihilista de la desilusión y la indignación, después de que la gente haya perdido la fe en los relatos antiguos, pero antes de que haya adoptado uno nuevo. Y entonces, ¿qué hay que hacer? El primer paso es bajar el tono de las profecías del desastre y pasar del modo de pánico al de perplejidad. El pánico es una forma de arrogancia, proviene de la sensación petulante de que uno sabe exactamente hacia dónde se dirige el mundo, cuesta abajo. La perplejidad es más humilde y por tanto más perspicaz. Si el lector tiene ganas de correr por la calle gritando, se nos viene encima el apocalipsis, pruebe a decirse, no, no es eso. Lo cierto es que no entiendo lo que está ocurriendo en el mundo. En los capítulos que siguen se intentará clarificar algunas de las perspectivas nuevas y desconcertantes a las que nos enfrentamos y cómo deberíamos proceder a partir de ahí. Pero antes de explorar soluciones potenciales para los problemas de la humanidad, necesitamos comprender mejor el desafío que plantea la tecnología. Las revoluciones en la tecnología de la información y en la biotecnología se hallan todavía en una fase temprana y es discutible hasta qué punto son en verdad responsables de la crisis actual del liberalismo. La mayoría de los habitantes de Birmingham, Estambul, San Petersburgo y Bombay solo son un poco conscientes, si acaso lo son, del incremento de la inteligencia artificial y de su impacto potencial sobre su vida. Sin embargo, es indudable que las revoluciones tecnológicas se acelerarán en las próximas décadas y plantearán a la humanidad las mayores dificultades a las que nos hayamos enfrentado nunca. Cualquier relato que trate de ganarse a la humanidad será puesto a prueba, por encima de todo, por su capacidad para afrontar las revoluciones paralelas en la infotecnología y la biotecnología. Si el liberalismo, el nacionalismo, el islamismo o cualquier credo nuevo desea modelar el mundo de 2050, no solo necesitará dar sentido a la inteligencia artificial, a los algoritmos de macrodatos y a la bioingeniería, también tendrá que incorporarlos en una nueva narrativa que tenga significado. Para entender la naturaleza de este desafío tecnológico, quizás sea mejor empezar por el mercado laboral. Desde 2015 he viajado por todo el mundo y he hablado con funcionarios gubernamentales, empresarios, activistas sociales y escolares acerca del atolladero humano. Siempre que se impacientan o se aburren con la cháchara sobre inteligencia artificial, algoritmos de macrodatos y bioingeniería, por lo general solo tengo que mencionar 3 palabras mágicas para que presten atención inmediatamente. Puestos de trabajo. Quizá la revolución tecnológica eche de pronto del mercado de trabajo a miles de millones de humanos y cree una nueva y enorme clase inútil que lleve a revueltas sociales y políticas
que ninguna ideología existente sabrá cómo manejar. Todos los debates sobre tecnología e ideología pueden parecer muy abstractos y lejanos, pero la perspectiva muy real del desempleo masivo o el desempleo personal no deja indiferente a nadie. Cuéntenme qué les está pareciendo la lectura de este libro, 21 lecciones para el siglo XXI, de este autor, historiador, Yuval Noah Harari. En este video terminamos de leer el capítulo número 1. Los espero en el siguiente video para dar inicio al capítulo número 2. Muchas gracias por escucharme.